todos, incluyéndome, necesitamos continuamente estar avivando la obra de Dios en nosotros, tal como lo dice el profeta Habacuc: aviva tu obra en estos tiempos, Señor, conforme a tu palabra. Esa fue la primera predicación de esta serie que llevamos, y que hace un par de domingos el pastor José también trató uno de los temas, que era el tema del compromiso. Y hemos venido repitiendo una frase: no hay avivamiento sin, ¿verdad? Y dijimos: no hay avivamiento sin quebrantamiento, no hay avivamiento sin consagración, no hay avivamiento sin compromiso. Y esta mañana el título es: necesitamos un cambio permanente. Y de una vez le digo la frase: necesitamos un cambio permanente, porque sin cambio no hay avivamiento. Es cualquier cosa menos avivamiento. Y permítame desarrollar el tema para tratar de mejorar el entendimiento de esta frase que acabo de mencionar. Ah, Jesús, siempre voy a estar usando unas palabras de Jesús respecto a este tema, porque si no nos quedamos anclados ahí nada más en la mera historia. Pero la Biblia es una unidad maravillosa que eh, Dios, el Padre, el Espíritu Santo y Jesús mismo toman el cuidado de soplarla, como decimos, a sus escritores. Pero la idea central, el personaje central, los conceptos de Antiguo y Nuevo Testamento son tan representativos uno del otro que no la podemos separar. Entonces Jesús también tiene algunas palabras relacionadas con el tema del cambio. Él está tratando de enseñar algunos principios del reino, y en Mateo 4:17 dice: Jesús comenzó a decirles a las personas: conviértanse a Dios y cambien. En la mayoría de versiones usted va a ver: arrepiéntanse. Ya voy a hablar un poquito de esto. Y cambien de su manera de pensar y de actuar, porque el reino de los cielos está cerca. Y usa una palabra que nosotros usamos muchísimo en castellano, la palabra cambio o cambiar, pero con una connotación en el idioma en que fue escrita esta porción, tal vez un poquito más profunda. También en el libro de Marcos, en 4:26, dijo: el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. La semilla sigue germinando y creciendo. Y es que la tierra produce el grano por sí misma: primero el tallo, luego la espiga, y finalmente el grano que llena la espiga, y entonces es recogida por el sembrador. Y otra vez está usando una analogía con elementos de la naturaleza, diciendo: hey, todo cambia. Y para llegar a experimentar esa capacidad de dar fruto, varias cosas pasan en la vida también, tal como en una espiga o en un grano de trigo que es sembrado. La idea del cambio no es extraña. La Biblia está llena de procesos de cambio, y precisamente el rey de quien estamos hablando, precisamente Manasés, experimenta un fuerte cambio. Uno de los cambios más fuertemente marcados en la Biblia, semejante a lo del apóstol Pablo al tener su encuentro personal con Jesucristo. Pablo había hecho cosas que él mismo decía: yo soy pues como un abortivo, ni siquiera tendría derecho a ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia, encarcelé a muchos de ellos, yo di mi consentimiento para que algunos murieran como Esteban. En realidad, cuando Pablo se encuentra con Jesús, es otro proceso de cambios tremendos, que uno lee el libro de los Hechos y piensa que las cosas fueron así rapiditas. Hermanos, pasaron años para que Pablo llegara a ser el Pablo que la mayoría de nosotros conocemos, porque los procesos de cambio en la vida son así. Pero déjeme repetir otra vez: no hay avivamiento sin cambios, y esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. La palabra cambio significa pasar de un estado a otro, pasar de un estado a otro, simplemente así está definido. Pero hay otra palabra que aparece también marcada, que es la palabra transformación. Y la transformación requiere de una intervención drástica, algo que a uno lo demuele, lo deshace y lo vuelven a hacer, tal como la alabanza que cantamos: mi Dios, como buen alfarero, quebrántame, tómame, moldéame a tu imagen, Señor, ¿verdad? Y esa es la idea de una transformación.
yo soy barro en manos del alfarero. Y Él puede hacer de mí. Yo no le puedo decir, haceme de esta manera, haceme de esta otra. Él sabe cómo me quiere formar. Bien, a eso se le llama transformación, que es una intervención drástica para cambiar algo, para hacerlo volver a la idea original o para hacer algo totalmente nuevo. Cantamos temprano también, soy nueva criatura, lo declara la escritura, así dice el coro del canto. Me encanta esa alabanza, me gusta muchísimo, describe muy bien el proceso de cambio, ¿verdad? Me has lavado, me has perdonado, me has librado, me has hecho nueva criatura. Y en el Evangelio, venir a los pies de Jesucristo o volvernos discípulos de Jesucristo no tiene ningún peso si no hay ningún cambio obvio, sino solamente la mentalidad de cambiar de religión. Por eso es que las palabras que la Biblia usa para definir cambio y cambio drástico es una que seguramente la han oído a saber cuántas veces: metanoia como sustantivo o metanoeo como verbo. Ahí lo va a ver en la pantalla. ¿Qué significa? O es traducida normalmente como arrepentimiento, pero las dos formas, la verbal y la sustantiva, significan ir en una dirección y girar para otra dirección completamente, un cambio total de mentalidad, de objetivos, de visión, de todo en la vida. La otra palabra que aparece es metalazo, metalazo, y esa palabra es interesante porque significa quitar algo de mí y poner dentro de mí algo diferente, quitar y poner. Y van a ver ustedes, o van a ver ustedes, que en la vida de Manasés las dos cosas se dieron completamente. No solamente hay un cambio de dirección en toda su vida, sino que además cambian muchas cosas que son puestas en orden. Y la última palabra, que es más conocida porque nos las enseñan como en tercer grado, o la enseñaban como en tercer grado, es metamorfó. De ahí viene metamorfosis, o sea, es ese transformación de toda una forma anterior en una forma totalmente nueva, que es el proceso de las mariposas. Ya sabe, son pulpitas, después se vuelven a un gusanito, ¿verdad? Y ahí se convierte, le salen unas alas preciosas al capullo y se vuelve en algo muy diferente de lo que comenzó al principio. Así que estas palabras es bueno que sepamos, porque usted se les va a encontrar en la Biblia frecuentemente. Y cuando usted vea la palabra arrepentimiento, cambio, transformación, nueva criatura, todo esto está hablando de que definitivamente no hay avivamiento en la vida si no hay procesos de cambio súper marcados. Manasés particularmente experimentó su punto de cambio en un momento de gran quebrantamiento. Lo hemos leído varias veces y por eso hoy prácticamente lo obvié de volverlo a leer, pero dice que estando él encadenado, estando él en una condición bastante deplorable, habiendo sido llevado cautivo y seguramente en una celda, se llena de aflicción y de pesar y clama a Dios. Hace una oración muy, pero muy fuerte, muy intensa, y termina diciéndole al Señor: aquí estoy humillado, estoy en tu presencia, Dios, quiero volver a ti, dame la oportunidad de volver a ti y hacer todos los cambios de las cosas que jamás debía haber hecho antes en mi vida. Y Dios le oyó, Dios le escuchó. Esto a mí me llena el corazón de alegría, porque la gracia de Dios es una maravilla, hermanos. Porque si uno dice que hay en la Biblia un personaje a quien Dios no debió haber escuchado jamás, habría sido Manasés. Los niveles de maldad de su corazón, la dispersión de la idea de su papá y su mamá, que habían sido grandes siervos de Dios. Bueno, si es grande no es siervo, y si es siervo no es grande, pero servidores del Dios Altísimo. Se ve truncado totalmente en él, y lo peor de lo peor es que este hombre gobernó 55 años a la nación. 55 años, es el que más tiempo gobernó de todos los reyes de Judá, de los reyes de Israel en general. Y posiblemente solo los últimos 6 años fueron buenos. Así que por más de 45, 47, 48 años, esa nación estuvo en manos de lo peor de lo peor. Suficiente tiempo para que 2 generaciones nacieran aprendiendo a hacer solo lo malo. Ese es el nivel de él. Pero mi Dios, su Dios, que es grande en misericordia, que no
que no le cierra las puertas al corazón contrito y humillado, lo escucha, le concede lo que le está pidiendo y lo hace volver a la ciudad de Jerusalén para seguir la segunda etapa de su gobierno de una manera ya de la mano con su Dios. Pero su proceso de cambio lo vemos iniciado en el versículo 14 de Segundo de Crónicas 33. En esta porción y en el versículo 14, de una manera muy sencilla, muy simple, como si solamente fuera una conexión para seguir la idea nada más del texto, comienza el versículo 14 y dice: después de esto, por favor, siempre pongámosle atención a este tipo de frases, porque lo que fue antes va a dejar de ser, y lo que viene después va a ser mejor o peor si lo de antes fue mejor. Él tiene dos después de estos, por lo menos. Uno, cuando comienza a reinar sobre Judá, porque han tenido un buen rey, el papá de él, Ezequías. Después de esto reinó su hijo Manasés. Ese después de esto cambió algo bueno a algo muy malo. Pero él tiene ahora esta otra oportunidad y esta otra frase y dice: después de esto, ¿después de qué? De ese periodo de dolor, de quebrantamiento, de pecado, de todo lo que usted quiera, de arrepentimiento y de experimentar la gracia de Dios. Después de esto, y comienza un largo listado de cosas que hizo el rey Manasés, convirtiéndose en uno de los mejores reyes de Judá. Mire qué cosas en la misma historia. A mí me da mucha tranquilidad porque la historia de mi vida no ha terminado de ser escrita. A lo mejor he tenido varios después de esto y usted seguramente va a tener varios después de esto. Pero quiero que aprendamos que cada vez que hay una intervención directa de Dios, va a haber necesariamente un después de esto. Las cosas no pueden seguir igual como si fueran solamente una continuidad de lo que ya fue y sigo igual. Pero hoy Dios está presente, todo sigue igual, pero Dios está presente. Esto no puede ser. Cuando Dios hace un encuentro personal con cada uno de nosotros, toca nuestro corazón, ve nuestro quebrantamiento, lo que viene después de esto tiene que ser muy bueno, muy bueno. Y esto no para en toda la vida. No para en toda la vida. Dios toma mucho tiempo para reconstruirnos y formar en nosotros ese elemento de barro que Él ha querido formar desde a saber cuánto tiempo. Así que Manasés nos modela diría yo, cuarto factor de avivamiento, que es: se necesita un cambio radical y permanente. Ese es el cuarto factor. No hay avivamiento sin cambio. No hay, no es cierto. Las emociones de un culto no alcanzan, o de un evento, de un esfuerzo, de lo que usted quiera, no alcanzan. Hay cosas más profundas que esto. Ahora sí, vamos a leer el segundo libro de Crónicas en el capítulo 33 del versículo 12 en adelante. Del versículo 12 en adelante. O 14 podemos leer. No, del 12 al 20. Gracias, hermanos. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Ve como si aparece la palabra cambio. Lo volvió en otra cosa, lo volvió a la idea original de lo que debería ser un rey del Dios Altísimo sobre su nación. Lo restauró. Me encanta esto. Lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios.
Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también, y cómo fue oído, y todos sus pecados y su prevaricación, y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Padre, guíanos, haznos entender que no hay consistencia en el creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador y seguir viviendo exactamente igual que antes de eso. Ayúdanos a percibir nuestro después de esto. Seguramente nos vas a mantener avivados en tu obra, Señor, al reconocer que hubo un antes en donde estuvimos totalmente alejados y perdidos, y hay un después en donde caminamos bajo tu gloria, de la mano de tu gracia, Señor, en la vida. Si alguien esta mañana no tiene una relación personal con Jesús entendida de esta manera, te ruego que también ahora derrames la obra de tu Espíritu Santo para convencerle que es necesario creer en Jesús para perdón de pecados, vida eterna y transformación de la vida. Gracias, Señor. Nos quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, hermano. Gracias. En primer lugar, vamos a hablar de Manasés, un antes y un después. Hasta hace como rima, ¿verdad? Manasés, un antes y un después. Después de esto, dice el texto, y hay una larga lista, hermano. Y miren, por favor, en sus casas estudien detenidamente la lista de todas las cosas que aparecen ahí, los cambios, traten de indagar un poco más. ¿Qué significa? Que haya construido un altar adentro del altar y que haya puesto un ídolo en el lugar santo o a lo mejor en el lugar santísimo en el templo o lo que tenían por templo en ese momento, que era un templo maravilloso, era el templo de Salomón todavía. ¿Qué significa que la gente sacrificara en lugares altos? ¿Qué significa que haya reconstruido los muros? Porque todas estas cosas tienen una serie de enseñanzas. Reconstruir los muros le dio a la ciudad una idea, no solamente de protección física de otros ejércitos. Él sabía que no podía enfrentar a los ejércitos poderosos del imperio asirio o del imperio babilónico posteriormente. Él no está tratando de poner una barrera contra eso. Es una simbología de proteger a aquello que era la nación. Es un sentido de protección para que no se volvieran a llenar de toda la contaminación externa, religiosa, filosófica, moral, que les había corrompido tantísimo. Pues como este hay un montón de ejemplos, hay bastantes ideas de las cuales podemos hacer un devocional cada día. Podemos ir cada día y decir qué significa para mí poner capitanes y guardias sobre los atalayas. ¿Quién es el capitán de casa? ¿Quién es el atalaya de casa? ¿Cómo cuidamos a los que están adentro del muro? En fin, hay mucha enseñanza en todo esto, pero al hablar de esa frase, después de esto, se señala una larga historia o un proceso largo de una serie de hechos. Cuando uno lee la Biblia y lo lee todo en 2 minutos, uno piensa que las cosas pasaron así en 2 minutos también, hermanos. No, tomó tiempo derribar los altares. Recuerde que hay toda una nación que se volvió tan perversa como él. Recuerden que hay niños que crecieron viendo hacer lo malo, que hay jovencitos que la única idea mental que tienen es la maldad. Hace muchos años, y lo voy a comentar públicamente porque nos lo contaron en una reunión abierta, pero conocimos a una persona de otro país, descendiente de alemanes, papá y mamá alemanes viviendo en ese país. El padre había sido un hombre muy duro, muy rígido, muy fuerte contra esta mujer y su hermana, si no me equivoco. Tanto que ellas a la primera oportunidad decidieron huir de la casa, irse a vivir por su cuenta, alejarse de la ciudad donde estaban, irse a una ciudad como a 600 kilómetros de la otra, para tratar de separarse de ese efecto maligno de papá sobre ellas. Horrible, horrible. Cuando él iba a cumplir 80 años,
Ellas decidieron restaurar lo más que pudieran la relación con él y le organizaron una fiesta y le pidieron que le mandara fotografías y cualquier cosa histórica para mostrarla en el cumpleaños de 80 años. Cuando él les manda todas las fotos o la persona que estaba con él les manda todas las fotos, resulta que el niño fue de la juventud nazi de la preguerra en Europa. El niño usaba los famosos camisas khaki, que usted los ha de haber visto en La novicia rebelde o en otras películas. Niños de 12 años en adelante que lo único que tenían en mente era nazismo, 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 nazismo. Y la manera de tratar a personas que no eran como ellos, horrible. Y la manera de tratar a las mujeres, terrible. Entonces se dieron cuenta que aquel hombre que había sido muy, muy duro para con ellas, no había tenido más opción que aprender del sistema lo que él era en aquellos años que las tuvo que criar. Bendito Dios, las crió en otro país, particularmente en Argentina, donde las colonias alemanas son muy grandes. No todos son nazis, pero muchos son descendientes de soldados alemanes que fueron a parar a Argentina, Uruguay, a Paraguay. Es una cosa muy notable en el país. Todo lo que ese hombre tenía en su mente era lo que había aprendido en los años de nazismo hasta que logra escapar cuando la guerra está a punto de terminar y van a parar a Sudamérica. Imagínese usted en los 39 años que este hombre gobernó sin Dios a la nación, cuántos niños de 12 años pasaron por ese periodo aprendiendo a hacer lo malo. Por lo tanto, el proceso de cambios es largo, no es fácil, hermanos. No amanecí yo el jueves 10 de mayo de 1978 maduro, pleno, completo. Y cito esa fecha porque vine a los pies de Jesús el 9 de mayo de 1978. Ese día fue glorioso para mí. Muchas cosas cambiaron. Dios me dio evidencia de dos, tres cosas que cambiaron mucho. Una de ellas, mi lenguaje. Mi lenguaje. Yo crecí en un barrio que era muy florido el lenguaje, no era un barrio para vivir, era para sobrevivir. Entonces uno aprende todo eso, pero me sorprendió que ya de esta fuente no volvió a salir de esa agua amarga, pero hubo otras aguas amargas que han llevado años de proceso de cambio. Por favor, no nos confundamos, él tuvo muy poco tiempo. Y por eso cuando dice, hizo esto, hizo aquello, construyó, derribó, echó fuera, entonces ¿qué? No son en un día, las cosas no suceden por decreto. Hermano, no le tema a los largos procesos de cambio. A veces cuando pensamos que todo está caminando bien, el Señor tiene que doblarnos la cerviz, agacharnos o darnos en las rodillas para que podamos darnos cuenta que estamos caminando en el sentido equivocado o en la bifurcación equivocada. Los procesos de cambio son procesos largos, pero tampoco es una excusa para decir, no, mira, yo mientras tengo esta edad, que estoy así joven, fuerte, guapo y tengo dinero, ¿verdad? No estoy hablando de mí porque ninguna de las cosas funcionan exactamente para mí, así, 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 ¿verdad? No tanto, no tanto. Pero cuando sea como yo soy ahora, ahí me voy a consagrar. Es que, mira, hermano, ahorita la tentación y la disponibilidad que tengo, hay cosas que ya puedo hacer y ya no voy a poder hacer. Ya no voy a poder hacer más adelante. Déjeme hacerlas ahora. Y cuando cumpla 60, ya jubiladito, me voy a cambiar. Ahí me voy a cambiar. Hermanos, no funciona de esa manera. Hay cosas que nos llevan toda la vida. Hasta mi último aliento habré estado en un proceso de cambios. Y por eso es que tenemos que aprender que después de esto no es inmediatamente después, pero sí tiene que haber señales muy notables de cambio en la vida. Todo fue respaldado por el quebrantamiento, la humillación, la consagración y la asunción del compromiso, asunción de asumir, no de ascender, la asunción del compromiso. Lo que hemos predicado hasta hoy, y hermanos, eso nos lleva bastante tiempo. Por eso es que cada domingo hemos ido diciendo, no puede haber avivamiento sin humillación, no puede haber sin consagración, no puede haber sin compromiso, no puede haber ahora esta noche sin cambio. Y yo puedo ver varios rostros de ustedes y yo sé los cambios que Dios ha efectuado en largos periodos de la vida. Y después de quebrantamiento, a veces de salud, a veces económico, a veces de un problema serio, de temor, de pecado, como usted quiera.
Debo decir que debe haber un antes y un después en nuestra vida. Cada uno de nosotros debe marcar esto, y no solo el punto de antes y después de Manasés, ahora nuestro propio punto de cambio personal. Miren, hermanos, una de las cosas que incluye es que la naturaleza, nuestra esencia y nuestra pertenencia cambian muchísimo, hermanos. Cambian. Yo por naturaleza no soy lo que debía haber seguido siendo antes de venir a Jesucristo. Me cambió la paternidad. Yo era hijo de mi padre, el diablo, en aquella época, porque Jesús así dijo: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Pero por otro lado, me dice que cuando yo vine a los pies de Jesucristo, Dios el Padre me adoptó como hijo suyo también. Entonces a mí me cambió el sentido de pertenencia, de familia. ¿Quién es mi padre? ¿A cuál padre voy a decidir imitar? ¿A mi papá físico, carnal, que tenía muchas cosas buenas mi papá, pero otras no imitables? ¿O voy a imitar al que me tomó por hijo? Entonces en el cambio hay un cambio de mentalidad de quién soy, de naturaleza. No voy a poder leer todos los pasajes, pero por favor ahí los tiene en la pantalla. Si usted los quiere buscar, lo voy a leer muy rápidamente. Pero en Efesios se comienza a decir de esta manera: para empezar, estaba muerto, me cambió de muerto a vivo. Y dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Si usted quiere, póngale antes de esto. Estuvisteis muertos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos antes de esto, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, después de esto nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué le parece, hermanos? Sí, hay cambio, cambia mi naturaleza, cambia mi identidad, mi propósito en la vida. Ahora yo entiendo que estoy siendo transformado para llegar a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la idea de la imagen del que me creó. Hay cambio. Si no hay cambio en esta mentalidad, hermanos, no voy a decir, perdóneme por lo que voy a decir, pero sé que va a sonar duro. Si no hay cambios en esta área, hermanos, por favor revise su conversión. Porque si solo obedeció a la fe de sus padres, o si solo fue la emoción de un momento, o si solo cambió la pensada religiosa o la liturgia diferente y otro sistema de leyes, es probable que se esté perdiendo el verdadero cambio, que es de la esencia, de la naturaleza propia que yo tengo. Por tanto, acuérdense que antes de esto, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, versículo 11, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. En aquel tiempo, antes de Cristo, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Hermanos, si este cambio no se ha dado en la vida, no va a poder haber avivamiento, hermanos. Porque sigo siendo la misma mica con diferente cola. Porque me he vestido de seda, pero igual me quedo como antes, solo cambio lo externo. El cambio de Manasés tuvo que ver con un cambio profundo de la persona que era para Dios. Dice claramente el texto que entonces entendió que Jehová era su Dios. Y entonces todo lo demás comienza a cambiar. Así que lo primero es que el proceso de cambio incluye la naturaleza, la esencia, la pertenencia. Ya no soy terrenal, soy celestial. Eso es lo que dice la segunda parte que he leído. No voy a leer la otra porción, pero es maravillosa. Dice: despójense del viejo hombre que está viciado conforme a las costumbres pecaminosas y vístanse del nuevo hombre conforme a la persona de Jesucristo.
Si no hay ese cambio, hermanos, si sigo siendo el mismísimo viejo hombre que el 9 de mayo de 1978 a las 6 de la mañana, porque a las 10 vine a los pies de Jesús, si sigo siendo el mismo que minutos antes de las 10 de la mañana, 10:15 de la mañana, no ha pasado nada. Y el Señor podría decirme: apártate de mí, nunca te he conocido. Ese proceso de cambio es muy duro, quizás es el más duro de todos los que voy a mencionar ahora, pero tenemos que saberlo porque queremos seguir en este avivamiento lindo que Dios nos está dando en auditorio. La otra cosa de nuestro cambio personal es que se tiene que ubicar claramente en tiempo, actitudes y acciones. En 1 Corintios hay un pasaje que es duro, es fuerte. Pablo le está hablando a los corintios y le dice en capítulo 6, versículo 9, de la siguiente manera: ¿no saben que los injustos no heredarán, el reino de Dios? Si usted ha sido justificado por Jesucristo, levante su mano, quiero ver. ¿Se siente justificado por Jesucristo? Darían un gloria a Dios por eso. A ver. Gloria a Dios, somos justificados por Jesucristo. No tenemos problema con el hecho de no ser justificados, porque Él nos declara justos, no porque lo seamos esencialmente, pero Él nos declara justos delante de Dios sin culpa, porque la culpa que yo tenía, Él la tomó por mí en la cruz del Calvario. Eso es el evangelio. Pero entonces dice así: no se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios. Aquí está hablando de un estilo de vivir. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni de los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire el versículo 11, qué cosa más fuerte. Y esto erais algunos antes de, más después de. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios por esto, hermanos. Pero si no ha habido un cambio en esa dirección, en ese estilo de vivir, algo no está bien, porque el cambio ubica claramente en tiempo, antes de, después de, indica las actitudes, porque en esa lista de pecados que no es totalmente inclusiva, no está todo. Pero mire qué interesante, que afeminados, que se echan con mujeres, aparecen justamente en el mismo listado de los maldicientes o los ladrones o estafadores. Ahí le reventamos a la comunidad LGTBQ+. Ahí dice que no van a entrar, sí, pero tampoco van a entrar los fornicarios. Tampoco entrarían los que siguen viviendo como ladrones, maldicientes, borrachos. O lo que quiero decir, nosotros eso éramos. Obviamente hay un cambio actitudinal y hay un cambio de manera de vivir, conducta, porque la conducta sí importa, hermanos. La conducta sí importa. Y lo tercero que marca nuestro punto de cambio personal es que tiene un punto de basta ya. Basta ya. Quizá esta mañana sea el punto de basta ya. Yo anhelo que nadie de ustedes tuviera que recurrir a esta explicación del apóstol Pedro en la primera carta de él, en el capítulo 4. Pedro está tratando de decirles: no tengan miedo, no tengan miedo por el dolor, el sufrimiento, la angustia. No se pierdan por esto, pero sí tenganle miedo a esto que les voy a mencionar. Capítulo 4, primera de Pedro, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta después de esto. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, es decir, esa cosa interna de mi ser que me sigue pidiendo a gritos que use mi vasta capacidad de pecar para pecar. Todos los días concupiscencia se levanta y dice: tengo una lucha contra el germen de Cristo. Y me empuja, me motiva y sabe que todavía tengo en mi mente, en mi corazón, en la influencia, en lo que usted quiera, la capacidad de pecar inherente. Todos los días, todos los días. Por eso Pedro le dice,
no vivan el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y mire el versículo 3, márquelo, recuérdelo para toda la vida. Baste ya el tiempo pasado antes de esto para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. Este es el punto al que llegó Manasés. Llegó el punto de basta ya. Solo que él tuvo que hacerlo afligido, quebrantado, encadenado, humillado, lejos de los suyos, avergonzado, con una cadena en su nariz, como era la costumbre de la época para llevar a los cautivos, de bronce para que se burlaran del rey, y con toda la voluntad para su vida en manos de un imperio perverso, al que Dios hizo que lo movieran de regreso a Judá. Y en ese momento, a lo mejor en su celda o en su cama de hospital o en su habitación o en su baño, quebrantado, llorando, adoloridos, ese es el momento del basta ya. Ya hice mi introspección, ya vi que he andado coqueteando con esto. A veces son personas, a veces son bienes, a veces son actitudes, pero el coqueteo, el flirteo, la fornicación no solamente es un acto físico, la fornicación es meternos en amor con cualquier cosa que no es nuestro Dios también, si lo quiere extender de otra manera, y a lo mejor entendiendo a Cristo cuando dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hoy puede ser tu basta ya de lo que sea. No voy a especificar un área moral en particular, pero hay un listado que habría que entenderlo y decir basta ya. Me doy cuenta de lo que estoy perdiendo y lo primero que estoy perdiendo es mi comunión con Dios, mi Dios, o el Dios de mis padres que ahora quiero que sea mi Dios. Estoy perdiendo mi familia, mi cónyuge, mis hijos. Estoy perdiendo mi empresa por estar haciendo acuerdo, fornicando con el sistema. Estoy perdiendo mi credibilidad, estoy perdiendo mi moralidad legal o laboral o profesional, lo que usted quiera. Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho conforme a estos asuntos de la carne. Y nos damos cuenta entonces que Manasés fue clave en este punto del cambio. Hay un basta ya. Y yo le voy a decir una cosa, en lo que depende de Dios para ese basta ya, es en que el Espíritu de Dios esta mañana le esté hablando a usted directamente del cambio. Pero honestamente, el Señor nos deja lidiar con nuestra propia voluntad. Puede quebrantarme y lo ha hecho por encima de mi voluntad. Puede estrujarme si quiere. Puede hacer que ponga mi rostro contra el suelo y coma polvo, como dice el libro de Lamentaciones. Puede ser que me mande cautivo. Yo no sé todo lo que Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero hay un momento en que depende de usted, depende de ti, depende de mí. Él basta ya. Él ya no más maltrato, ya no más grosería, ya no más humillación, ya no más tacañería, ya no más perversidad sexual, ya no más amantes, hombres o mujeres, ya no más. Tiene que haber un basta ya. Si no, no va a haber avivamiento en su vida. No va a haber en el de la iglesia, hermanos. Hay un basta ya en algún punto y ese es nuestro punto de cambio personal y por eso segunda Corintios 5:17 que lo hemos cantado hoy, por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas y he aquí todas son hechas nuevas, hermanos, todas. La pregunta es si podemos definir claramente nuestros propios antes y después. Eso es muy importante. Y es doloroso hacer una recapitular la vida. Es doloroso. Nos hace llorar como seguramente Manasés lloró en aquel momento también. Debería de parar aquí. Y voy a parar aquí. Hay muchas cosas que pueden ser el centro
del proceso de cambio de Manasés. Si usted solo se fija, si solo me fijo, construyó muros. Es lo que hacen los gobiernos, hermanos. Hacer obras maravillosas para mantener al pueblo más o menos feliz. Aunque no funcionen bien, aunque se tarden 40 años. Si solo nos fijamos en eso, no es la idea. Está lindo, son los cambios obvios. Hacer movimientos litúrgicos. Vamos a cambiar la liturgia de la iglesia para que sea más, para que todo el mundo diga amén, aleluya. Vamos a programar las administraciones para que la necesidad sea cubierta. Bien, es lindo. Vamos a meternos a la calle con algunos proyectos en particular. Bien, es necesario, hay que hacerlo. Pero si no logramos entender el proceso de cambio de Manasés, que tuvo que ser quebrantado y humillado, si no logramos entender que es necesario consagrarse, captar que el Señor nos salvó no solo para prepararnos el cielo e irnos a vivir allí cuando muramos o cuando Él venga, sino captamos que el Señor nos preparó para consagrarnos como instrumentos santos y útiles para Él y para su reino. Si no dedicamos este cuerpo que antes era usado para el servicio de la carne y lo decidimos usar para el servicio de Dios y los santos, si no entendemos la palabra consagración que ya la prediqué, si no entendemos que esto conlleva un compromiso, y compromiso es una palabra muy fuerte que significa sí, pero mi prioridad en todo es Dios, el Señor, su voluntad perfecta para mi familia, para mi trabajo, para mi servicio a Él, etcétera. Si no entendimos que compromiso es la palabra clave para sostener matrimonios, pero también es una palabra clave para vivir consistentemente para Dios. Y si no entendimos que es necesario un cambio radical, hermanos, perdí miserablemente mi tiempo 5 semanas. Porque no va a haber ese avivamiento en su vida personal, ni quizás va a ser exactamente un avivamiento lo que estamos teniendo. Mi anhelo esta mañana es que cada uno de nosotros pueda determinar, este es mi antes de y esto es mi después de. Y si Dios va a usar estas 4 o 5 semanas más la que falta para, para bendecir mi vida, cambiar mi vida, cambiar mi enfoque, entender que tengo una naturaleza diferente, que por eso Jesucristo dijo, te es necesario nacer de nuevo, que soy una nueva criatura, que el Espíritu Santo hace una obra de regeneración, que la palabra de Dios no solo me transforma, sino que me ilumina, que todas mis actitudes y mis relaciones rotas tratan de ser reconectadas, que tengo una sed de alabar a Dios, de adorar a Dios. Va a cambiar todo mi esquema cultico y mi vida devocional. Si no experimento un apetito por la palabra de Dios y por servir a Dios con todo mi corazón, a pesar del tráfico y del cansancio y de lo que usted quiera, si no experimento esa serie de cambios que son primero en mi vida personal, porque todo esto es personal en primera instancia, si no tomo el tiempo para reflexionar y decir, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto lo fortalezco, esto lo elimino. ¿Se acuerda que le dije que una de las palabras metamorfó era cambiar una cosa totalmente por otra? Pero la otra palabra metalazo significa quitar algo que no pertenece. Esto lo hizo el rey, quitó las imágenes de acera, las imágenes de Baal, destruyó los altares, los quitó, los lanzó fuera de la ciudad, posiblemente al valle de Hinnom, que es un valle muy interesante cerca de Jerusalén, y volvió a poner el altar de Dios con todos sus accesorios, instrumentos, y volvió a levantar la oración. Si no está cambiando mi vida y no estoy viendo la vida de esa manera, cerrando lo que hay que cerrar con el dolor que esto implique, hermanos, el cristianismo posmoderno sufre porque la gente dice haberse convertido a Cristo, pero sin cambio alguno. He oído predicadores
diciendo que el verdadero cristiano se identifica porque se congrega, diezma y evangeliza. Eso lo puede hacer el Ministerio de Hacienda, hermanos. Me llama a una sesión obligatoria, me congrega, me cobra mis impuestos y yo voy con los demás y les cuento que mejor paguen porque si no los va a topar el Ministerio de Hacienda. Pero eso no es, vos me vas a entender esto, el cristiano de 3/3. Eso no es el cristiano de 3/3. El cristiano de 3/3 establece un vínculo con Dios que hace que todo vaya cambiando en la vida, que se entiende no como una criatura de Dios, sino como un hijo de Dios, una hija de Dios, que su naturaleza es diferente, que Dios el Padre suple todo lo que he necesitado toda mi vida y que mi vida esté enfocada todos los días en sacarle una sonrisa a Él y que además de esto tengo perdón de pecados, vida eterna y una vida totalmente transformada. Si ese proceso de cambio no se va dando, si los padres no vuelven a sus hijos y el corazón de los hijos no vuelve a los padres, fracasó el ministerio de Jesucristo. Si los cónyuges no se deciden no solo a proteger sus matrimonios, a veces a salvarlos y a establecerlos, a construirles las murallas que tenga que construirles. Si ese cambio no se da, no me diga que esté en avivamiento, porque es parte inseparable de un proceso de esta naturaleza, hermanos. Hoy, esta mañana, es el día en que cada uno de nosotros puede escribir un después de esto. No todos tenemos el mismo antes de esto, pero todos podemos tener un maravilloso después de esto y entender este proceso de cambios totalmente radicales. Yo voy a orar porque mi anhelo es que domingo 9 de agosto se vuelva el parteaguas, se vuelva el hito, el mojón ese que marca un antes y un después. Posiblemente usted está con nosotros esta mañana como un invitado, una invitada. Yo puedo marcar el antes y después de mi vida ese día que le he mencionado, 9 de mayo de 1978 a las 10:15 de la mañana. Yo me entregué a Jesús y para mí hay un clarísimo antes de eso, después de eso. Hay un clarísimo. Y el Señor me ha permitido tener mucho después de eso. Esta mañana puede ser un después de esto para su vida. Un basta ya. Y volverse un reconstructor de muros, un levantador de altares, un cuidador de su nación que puede ser la familia bajo su techo. Padre Santo, aquí estamos. Ojalá conmovidos por lo que significa la necesidad de cambios. Cada uno de nosotros tiene ahora la oportunidad de pensar, debo cambiar esto. Esto no es congruente con la persona que soy. Debo potenciar esto. No puedo seguir en esta debilidad de la persona que no soy. Debo volver con humildad al Señor. Debo regresar al anhelo de estar en su palabra, de adorarle, de cantarle, de ofrendarle, de servirle. Debo volver a la lealtad y la fidelidad con toda mi familia, no solo con mi cónyuge, pero con mis hijos, con mis padres, con mis amigos. Debo volver. Si tengo que volver a empezar, tengo que volver a empezar, Señor. Pero yo te ruego que este sea el día del después de esto, de muchos de nosotros, Señor. Que podamos marcar a partir de la vida de Manasés el después de esto. Si usted quiere entregarse a Jesucristo para que sea su después de esto, del domingo 9 de agosto 2026, y dice, hoy me entrego a Jesús, ya entendí que no es un asunto de religión, en mi total rendimiento a la persona de Jesucristo. Si usted le dice a Cristo, perdona mis pecados, si está en línea con nosotros y le dice, perdona mis pecados, o si está aquí, sí, dame la vida eterna, Señor, cámbiame, cámbiame, solo tú me puedes cambiar. Si hay alguien esta mañana que dice, ahora entiendo lo que significa ser un cristiano. Hoy es su después de esto.
la gloria eterna, el cielo y una vida maravillosa sobre la tierra. Si hubiera alguien esta mañana, por favor, ahí donde está, ponga su mano en alto. Yo voy a entender que se está entregando a Jesucristo y voy a orar con usted. ¿Hay alguien esta mañana que dice, yo me entrego a Jesús? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No se confíe que ha estado 40 años en el Evangelio. Es posible que esta sea su religión, pero no está en comunión correcta con Cristo. Pero si usted dice, hay muchas cosas en la vida que hoy tomo la decisión de comenzar el proceso de cambios, y yo tengo mis ojos cerrados ahora, pero si usted dice, hoy es mi después de esto, vaya poniéndose de pie al ir cerrando esta oración. Yo voy a orar, no los estoy viendo. Padre, aquí estamos, Señor. Hoy es mi después de esto. Hoy tengo una lista de cosas que puedo mejorar, Señor. Que con el Espíritu Santo, conociéndome, sé que van a cambiar positivamente. Hoy dejo una serie de costumbres que han traído. Dejo esa entrega de mi corazón a cualquier otra cosa o persona y la dedico totalmente a ti, a mi familia. Hoy dejo de hacer trámites honestos. Hoy dejo de ser apático o apática. Hoy dejo de ser poco sediento de ti, Señor. Hoy dejo la apatía. Hoy dejo la marginación. Hoy dejo el maltrato de mi familia, de mi cónyuge, de mis hijos. Hay un después de esto glorioso. Hoy comienzo a construir puros alrededor de los pinos. Hoy es el día en que sé que construiré mi relación diaria con Cristo. Levantaré mis propios altares. Levantaré mis propios altares para ti, Señor, y para los míos. Hoy dejo la agenda que me ha estado conduciendo, la reviso y hago agenda contigo como prioridad. Hoy abandono esta dependencia, comienzo a luchar contra ella, de lo que sea la dependencia. Cambios radicales, cambios obvios, cambios que marcan generaciones. Padre Santo, ahí están delante de ti, no cuantos y muchos o pocos, que asumen hoy como el día de antes de hoy y después de hoy. Mira su corazón, Señor. Tócale, Señor, fortalécelos, levántalos como levantas a Manasés, así levántanos a nosotros, restáuranos a lo que tú quieres que donde tú quieres que estemos restaurados y como estemos restaurados. Señor, no te pedimos solamente que no mendigas, es que tómanos, fortalécenos, Señor, llénanos del poder del Espíritu Santo. Danos sensibilidad y danos fuerza para decir no a lo que haya que decir no. Te entregamos este día, Señor, como nuestro día de después de eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.